Hola, ¿qué tal? Acá estamos en este conversatorio virtual con la profesora Virginia López Domínguez. Esto forma parte de la Cátedra de Antropología Filosófica del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Quien les habla es Mariano Gaudio y estamos para un conversatorio virtual con Virginia López Domínguez. Hola Virginia, ¿cómo te va? ¿Querés saludar? Sí, Mariano, ¿qué tal ¿Estás ahí? estás? Ahí está, Yo muy bien. estoy en Madrid, en confinamiento y en estado de alerta. Ah, Aquí está empezando la noche, me imagino que en Buenos Aires es el mediodía o la tarde temprano. es un día soleado en Buenos Aires, hermoso. Estamos en la tarde temprano en horario de la siesta, pero está tan lindo que vamos a disfrutar de este espacio y de este momento. Les cuento, no voy a hacer una presentación formal de Virginia López Domínguez, sencillamente por una razón, o dos razones. Una es que vamos a ir abordando algunos aspectos biográficos en el desarrollo del conversatorio, y la más importante es que es una eminencia, y como tal, una eminencia, la presentación es un poco redundante, y si yo hiciera un recorrido acá de todos los trabajos, toda la trayectoria de Virginia López Domínguez, sería interminable realmente, pero sí puedo decir algunas cosas para dimensionar por qué digo que es una eminencia. En primer lugar, porque es una especialista, una investigadora de primer nivel en el ámbito de Fichte, en el ámbito del idealismo alemán en general. Es la primera persona que ha publicado un libro sobre Fichte en Argentina, un libro sobre Fichte del cual ya vamos a hablar, el primer libro sobre Fichte, y uno de los primeros en Latinoamérica. Y es una especialista en Fichte, pero no solo en Fichte, como suelen ser los especialistas en el idealismo, que solo toman uno de los autores idealistas, se especializan en él, y el resto lo analizan desde esa especialidad, sino que también es una gran especialista en Schelling, también es una gran especialista en Hegel, y por supuesto muchos otros temas más, pero digo, a lo que nos interesa es particularmente en el idealismo. Obviamente Virginia participó dando clases, conferencias, congresos, eventos académicos en todas partes del mundo. Es una persona realmente que ha tenido cantidad de publicaciones, libros, publicaciones de artículos especializados en distintos idiomas, en distintas revistas, por todos lados. Es innumerable realmente la cantidad de producción académica y literaria. Este es el otro punto, también con el nombre de Virginia Moratiel. Es una gran ensayista, una gran escritora, realmente también con otra cantidad de libros publicados en este rubro, y podría seguir así un largo rato, pero creo que ya cumplí el motivo de sonrojarla un poco a Virginia. Tengo que decir, por último, es una extraordinaria persona, sumamente generosa, sumamente gentil, eh, que, que no comparte ese narcisismo de la academia que suele haber y que suele ser a veces un impedimento para dialogar con otras generaciones, sino todo lo contrario, es una persona para un diálogo extraordinariamente fructífero. Creo que te hice justicia, Virginia, o tengo que Bueno, elogiarte un poco más. tal vez te pasaste un poco, pero Bueno, bueno, todo yo te esto, agradezco muchísimo esta oportunidad, sobre todo de poderme dirigir a la gente joven, como decías tú, en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. bueno, y muchas gracias por este espacio, Virginia. Realmente para nosotros es un honor tenerte acá y poderte disfrutar de tu especialidad y de tu calidez como persona. No se puede medir, pero no vamos a seguir más con esto porque es un poco incómodo. Vamos a la primera cuestión que quería proponerte conversar, que es sobre este libro. Perdonen que no, acá, a ver, La concepción fichtiana del amor.
Este es el primer libro sobre Fichte publicado en Argentina en 1982 y uno de los primeros, decía, en Latinoamérica. Y entonces la pregunta inicial, para remontarnos a esta época, fines de los 70, principios de los 80, cómo surgió el impulso de estudiar a Fichte, cómo era estudiar en la Universidad de Buenos Aires en esa época, cómo influía y estaba presente la cuestión de género en la carrera de filosofía, qué lugar había para estudiar, aprender o investigar sobre idealismo de Fichte o sobre el idealismo de Schelling, del cual vamos a hablar después, cómo describirías el contraste con Madrid, porque vamos a ver que Virginia después se va a Madrid, y si hay peculiaridades en cada caso, ¿no? O sea, ese es un primer cúmulo de preguntas, y si quieres vamos por la primera, que sería cómo surgió el impulso de estudiar a Fichte. Esta es una pregunta muy larga y compleja, así que voy a comenzar por el principio, cuando entré en la Universidad de Buenos Aires. La verdad es que yo entré en un momento muy convulso de su historia, cuando todavía se sufrían duras represalias y una fuerte represión ideológica. Fue en 1972 y hacía poco más de 5 años que se había producido la famosa noche de los bastones largos. Eso fue durante el gobierno de Onganía, quien mandó intervenir las facultades ocupadas por estudiantes y profesores en defensa de la autonomía universitaria. A continuación, se produjo la primera gran emigración de profesores argentinos, además de cesantías y renuncias. El estigma de rebelde y de peligrosa que tenía la Facultad de Filosofía y Letras por entonces entre la gente de la calle era tal que cuando anuncié a mi familia que estudiaría filosofía, mis padres trajeron a casa a 2 licenciados. Uno en filosofía y la otra, puesto que era una mujer, en letras, para que me disuadieran porque consideraban que filosofía era una carrera muy masculina y me aconsejaron que entrase en una universidad privada en El Salvador, donde efectivamente estudié letras. Pero yo no me resigné a eso y aunque seguí estudiando letras, me matriculé en secreto en filosofía en la UBA y se lo comuniqué a mi familia varios años después. Lo pude hacer porque la enseñanza pública universitaria entonces en Argentina era totalmente gratuita. Había tanta gente que quería entrar en filo, porque era uno de los poquitos lugares donde se podía respirar con más libertad, que tuve que ir por la noche a dormir en la calle para hacer la cola para entrar en la secretaría. Y todo esto a escondidas de mis padres. El ambiente en la facultad era muy revuelta. En el hall había que abrirse paso apartando los carteles políticos que iban desde el techo hasta el suelo. Pronto nos separaron de la carrera de psicología, nos sacaron de la calle Independencia y nos mandaron al Clínicas, el antiguo hospital, durante 1 o 2 años, siempre en edificios destartalados. Recuerdo con horror las manifestaciones de la calle Córdoba cuando la policía armada hasta los dientes nos tiraba los caballos encima, solo por haber protestado. Y llevo alguna herida de guerra de cuando resbalé en un agujero en el piso del hall de la facultad durante una desbandada en que la policía entró a reprimir. Ya entonces había cierres de la facultad y las clases se daban en los bares, si se podía. Esa es la razón por la cual yo hice gran parte de la carrera como alumna libre. Cuando volvimos a Independencia, ya en el 75, el edificio no tenía tantos carteles, pero pusieron vigilantes en cada planta y de pronto entraban en las aulas y se llevaban a los compañeros a rastras sin que supiéramos por qué. Yo presencié un arresto en un seminario de Conrado Eggerslang, quien había vuelto de su exilio en México.
Por supuesto, en esa situación no había discriminación hacia las mujeres. Todos éramos víctimas, nos ayudábamos en la lucha por sobrevivir y teníamos mucho miedo porque a diario perdíamos compañeros. Por supuesto, nadie estudiaba Fichte por entonces y sus libros no se encontraban. En cambio, Schelling despertaba un poco más de interés, sobre todo su estética y el tratado sobre la esencia de la libertad humana. Se hacían traducciones de esa obra, alguna prologada y de otras, alguna prologada por Eugenio Pucciarelli. Y finalmente terminé la carrera en diciembre del 75. Poco antes había ganado por oposiciones una beca para hacer el doctorado en Madrid. El primer semestre del 76 fui ayudante de griego 3 en la UBA. Habían hecho un recorte en la puerta de mi aula, una ventana sin vidrio, y desde allí el policía de planta espió y escuchó todo mi curso. Sé que sospechaba que yo no era profesora por mi aspecto tan juvenil, pero además por los garabatos en griego clásico que escribía en la pizarra. Salí desde Seiza a finales de septiembre en un avión de refugiados de SAS, la línea sueca, donde viajaban unos 10 bebés solos en cunas en la parte de atrás, y llegué a Madrid con una carta de recomendación de Conrado Eggers Lang bajo el brazo para especializarme en filosofía antigua. Hasta hoy nunca quise reconocer que había marchado hacia el exilio, porque detesto el victimismo y a las personas que sacan provecho a partir de eso. Ni siquiera lo admití cuando un año más tarde la policía allanó mi casa familiar en Buenos Aires, buscándonos a una hermana y a mí, acusándome de ser ideóloga de Montoneros, aunque evidentemente no lo fuese. Sola y sin apoyos, aprendí muchas cosas en el destierro. La primera, que no era argentina, como había creído hasta entonces, sino sudaca. La segunda, que mis estudios no se podían convalidar por los españoles porque aún regían las leyes de aislamiento propias de la dictadura de Franco. Así que tuve que realizar la carrera otra vez y pagarla entera, aunque la hice rindiendo como alumna libre en 6 meses. Me tocó cursar 2 veces el doctorado. El primero me lo anularon por no ser licenciada. En esa época coincidí con 2 estudiantes que serían mis amigos por el resto de mi vida, Jacinto Rivera y Teresa Oñate. El contraste con la UBA era total, otro mundo. El edificio estaba bien acondicionado, limpio y despejado. Los alumnos iban bien vestidos, muy formalitos. Había tarimas para el profesor en las aulas, bar de profesores y de alumnos en la misma facultad. Magníficas bibliotecas, pero había menos libertad en los estudios. Todo era obligatorio, no había optatividad. Recuerdo que al convalidar solicité que me concedieran la asignatura de Teodicea por filosofía de la religión y fenomenología de la religión, es decir, 2 asignaturas por una. Y el decano me contestó que era imposible porque la Teodicea no era ninguna de esas cosas, sino el estudio racional de Dios. Estaba claro. Había llegado a una universidad más antigua que la mía, llena de dinosaurios, donde predominaba el neotomismo y donde la filosofía analítica resultaba contestataria. A mí todo esto me parecía ridículo porque yo había aprendido en carne propia que los enunciados vacíos de contenido que interesan a los lógicos no pueden reflejar la realidad oprimida, ni las críticas, ni los deseos, ni las esperanzas. No ayudan a transformar el mundo y ni siquiera permiten llegar a un consenso. Vista desde el tercer mundo, es una filosofía de la dominación, educada, ideológicamente neutra, pero de la dominación. Obviamente, mi
primer objetivo fue tratar de contactar con los especialistas de Antigua. En filosofía, en la Facultad de Filosofía, no lo sabía. Los profesores de la asignatura ni siquiera sabían griego clásico. Tuve que ir a filología donde efectivamente había grandes expertos, por ejemplo, Rodríguez Adrados. Quise llegar hasta él, pero siempre fui impedida por su ayudante, quien me solicitaba ciertos favores para darme acceso a él. Me harté. Y puesto que ya por entonces amaba a los románticos y leía apasionadamente a Hölderlin, pensé que la mejor manera de retener lo griego era estudiar alemán y matricularme en el curso de doctorado sobre Fichte que daba Osvaldo Marquet, quien fue mi maestro, y acababa de llegar a la Universidad Complutense desde Lisboa, como muchos otros profesores represaliados, entre ellos Aranguren, que se incorporaban entonces tras el final de la dictadura. Marquet trabajaba a la alemana, con los textos delante, discutiendo y avanzando poco a poco. Para mí fue decisivo, pero también fue decisiva la cuestión de género que ha marcado negativamente mi carrera una y otra vez hasta el final. Sufrí acoso en varias ocasiones por ciertos periodos de tiempo largos, no solo por parte de mis compañeros, sino incluso por parte de mi director de tesis y de departamento, 30 años mayor que yo. Al final tuve que ponerle una querella criminal porque en ese tiempo no existía la legislación adecuada. Me jugué el puesto de trabajo y la universidad me dejó sin departamentalizar directamente bajo las órdenes del decano. La venganza por no sucumbir a la seducción, como ocurre con la Marcela del Quijote, me salió muy cara. He vivido rodeada de las calumnias de los despechados, he perdido concursos y plazas, mientras otros, menos capaces, se veían favorecidos por el simple hecho de que yo era una mujer. En ese sentido, Mariano, guardo de la Universidad Española a lo largo de más de 30 años los peores recuerdos. Finalmente, sí he notado diferencias en la investigación en las distintas universidades, porque todo depende de los intereses filosóficos, políticos e ideológicos que tenga el grupo dominante en esa institución. Desde el punto de vista metodológico, se trabaja de un modo similar en todas partes. Y en cuanto a los alumnos, también hay diferencias. Los europeos son indolentes, poco creativos e ingratos. Solo se mueven aquellos que pretenden quedarse como profesores en la universidad. Los estudiantes latinoamericanos, incluidos los brasileños, piensan que yo impartí 2 cursos de doctorado en Belo Horizonte, son mucho más activos, críticos y cuestionadores. Las clases resultan mucho más divertidas y aporta una gran vitalidad el descubrir que a pesar de que sus circunstancias son más difíciles que en Europa, ellos siguen adelante con alegría, gratitud y respeto a los profesores. Estoy muy conmovido, Virginia, por lo que contás. Realmente, bueno, son muchas cosas, es muy impresionante, ¿no? La diferencia y cómo lo has marcado muy bien con un contraste. Cómo aparece también la cuestión de género, que es un tema que hoy está a flor de piel, que es difícil de tratar y que bueno, que vos asumís realmente con una enorme valentía. Eh, digo, es importante tener en cuenta estos procesos que son lentos, que llevan tiempo, que requieren mucha lucha, mucho posicionamiento, dolor, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que realmente me parece que son difíciles hasta de dimensionar y de valorar.
Bueno, realmente muy, muy impresionado con esto. ¿Cómo llegaste a Fichte, no? ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Te acordás un poquito por qué elegiste Fichte? Que es una cosa rara, digamos, si no no la estudiaba ningún profesor, no es un tema hegemónico, ni mucho menos dentro de la historia de la filosofía, y sin embargo, para vos, para mí, para muchos otros y otras, es fundamental conocer a Fichte, ¿no? Bueno, el único curso interesante que había sobre idealismo alemán era este que ofrecía Marquette sobre Fichte, pero además hay algo de la filosofía de Fichte que la hace verdaderamente grandiosa y es su incitación a la acción. Acción, acción. Ese es su destino. Para una persona que ha emigrado y se encuentra con cantidad de obstáculos, es importantísimo reconocer primero los obstáculos, cosa que Fichte hace, pero además poner todas las fuerzas del ser para superar esos problemas. La vida de Fichte también fue muy complicada, también tuvo muchos problemas en la universidad y de alguna manera, pues tengo que reconocer que me ha servido de inspiración. Ay, qué hermoso lo que contás, qué hermoso lo que contás. Bueno, segunda cuestión, década del 80 ya. Bueno, acá tradujiste con Jacinto Rivera de Rosales, tradujeron la reseña de Necidemo, que es uno de los primeros escritos de Fichte, y también escribiste realmente artículos muy esclarecedores sobre Fichte, algunos de los cuales, por ejemplo, anticipan tesis y discusiones que se van a dar después, pese a que muchos de esos que discuten siempre creen que tienen una gran novedad entre manos. Eh, También te dedicaste al pensamiento y a la traducción de Schelling, que acá está el otro hermoso libro, El sistema del idealismo trascendental, de Schelling. Otro filósofo que la tradición suele simplificar y clasificar, ¿no? O rotular, y que los especialistas suelen separar y contraponer muchas veces, distinguir, pero hasta llevarlo a la contraposición, al extremo con Fichte y con Hegel. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es dedicarse a otro filósofo tan cercano y a la vez tan distinto a Fichte como es Schelling? ¿Y cómo articularías o qué pistas nos podrías dar de articulación de esa relación compleja que hay entre Fichte y Schelling? Lo que ocurrió en la década de los 80 en las universidades españolas es que se fueron jubilando los catedráticos de la dictadura franquista y se renovó el personal. Los antiguos grupos se fueron desmembrando lentamente, por ejemplo, el Opus Dei fue retrocediendo y ganaron un lugar los partidos democráticos. Hasta se creó una universidad al sur de Madrid, la Carlos III, que a día de hoy puede considerarse todavía un feudo del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. A mí, pese a las diferencias ideológicas con la etapa anterior, me daba la sensación de que era el mismo perro con distinto collar, porque los procederes cotidianos eran parecidos a los de antes. A su vez, el mundo editorial sufrió una importante transformación. Siempre ha habido un triángulo editorial en lengua castellana conformado por Argentina, México y España. Durante el franquismo, España tuvo relativamente poca presencia editorial y al final consiguió destacarse Barcelona, pero a consecuencia de las dictaduras o de las catástrofes en América, como el terremoto de México del año 85, y la apuesta de Barcelona por el catalanismo, Madrid pasó a ser un gran centro editorial. Por esa razón se empezaron a traducir muchas obras que o estaban agotadas o era muy difícil conseguirlas o que nunca se habían traducido.
El sistema del idealismo trascendental, por ejemplo, fue un encargo de Editora Nacional que finalmente cerró antes de publicarlo. Aunque yo había escrito mi tesis doctoral sobre Fichte, como traductora me fui decantando por Schelling y, de hecho, ahora mismo estoy traduciendo su filosofía de la mitología. Seguí, sin embargo, investigando sobre Fichte y ciertamente aporté una nueva visión sobre ciertos aspectos como su teoría del amor, la doctrina de las 5 perspectivas, el tema del cuerpo, la evolución de la intuición intelectual, la relación entre ser y saber, que muchos años después reaparecieron en la investigación siendo presentadas por colegas de aquel entonces como si fueran auténticas novedades. Esto es habitual en la academia y no hay que concederle demasiada importancia porque uno investiga para uno mismo y para los demás por disfrute y no por vanidad. Para mí, abrirme a Schelling implicó librarme de muchas ataduras y presiones. De pronto, los que nunca se habían interesado por Fichte vieron en él un filón donde podían medrar, así que yo me pasé a Schelling para poder trabajar sin sentirme acosada ni en competencia con nadie. El conocimiento que yo tenía de Fichte, la pasión que sentía por sus ideas y el hecho de que yo fuese escritora desde muy joven me hizo entender fácilmente a Schelling porque los dos éramos discípulos artistas de un mismo maestro y por eso me identifiqué muy pronto con él. En Schelling descubrí a un autor fascinante. En primer lugar, porque escribe muy bien, mejor que Herder, que Kant, que Fichte o Hegel. Es brillante, profundo y muy claro, además de utilizar la analogía de modo magistral y crear algunas metáforas que seducen a cualquier escritor. Por ejemplo, en el sistema del idealismo trascendental, la naturaleza como poesía inconsciente del espíritu, o es de esperar la vuelta de las ciencias al océano universal de la poesía del cual surgieron, o en la filosofía del arte, el mundo de las ideas es el mundo de los dioses, es el mundo olímpico. Es asombrosa además su capacidad para crear distintos sistemas filosóficos de gran belleza e intuiciones geniales, por mucho que sean discutibles, sistemas donde cada elemento se transforma en el contrario para volverse a afirmar en conjunción con él. Sistemas donde el principio se anuda con el final como en un círculo siempre en movimiento y que hacen recordar la música de Bach o el despliegue de un teorema matemático. Es poesía hecha filosofía después de haber pasado por Fichte y por Spinoza. En cuanto a la relación entre Fichte y Schelling, tú mismo ya la has definido, fue compleja. Al principio, Fichte estaba encantado de ver cómo un jovencito de 19 años asumía como propios los descubrimientos que él había hecho y los transponía en lenguaje espinosista. Decía que el yo era sustancia, causa sui, esencia y potencia absoluta. Pero en cuanto se dio cuenta de que bajo esos términos se ocultaba una comprensión distinta de lo absoluto que implicaba privilegiar en el ser humano la actividad estética, la poiesis, sobre la actividad ética, la praxis, la relación empezó a tambalearse, por no decir a calentarse. Al descubrir que Schelling presentaba la intuición intelectual como una experiencia mística, la religión de los artistas, la del gen Kai Pan, el uno y todo, cosa que a mí, por cierto, me encanta, Fichte empezó a enfadarse y a comprender que tenía que escribir una nueva versión de la doctrina de la ciencia, porque se estaban produciendo muchos malentendidos. El peor de todos
era, uy, estos chicos querían hacer una revolución estética y no una transformación jurídica para abrir paso a una sociedad más justa. Su desacuerdo final se da a partir del sistema del idealismo trascendental, donde presenta dos ciencias de dirección opuesta, una que va desde el objeto inconsciente a la conciencia, esto es la filosofía de la naturaleza, y otra, el idealismo, que procede desde el yo al mundo material para culminar en el arte. Bueno, muy interesante. Yo les cuento un poco por ahí a los que no son del ambiente idealista que esta pregunta viene a cuento más que nada porque, bueno, de alguna manera, eh, primero, Fichte y Schelling, los dos, durante muchas décadas fueron subsumidos a la sombra de un malkantismo o un proto-hegelianismo. Y eso indudablemente es un obstáculo, es un bloqueo para conocer, para aprender a estos dos filósofos. Luego empezaron a aparecer especialistas en Fichte que se han desprendido tanto, digamos, de la mirada kantianizante como de la mirada hegelianizante y a empezar a entender a Fichte desde Fichte mismo. Eso fue todo un desafío. Y lo mismo pasa con Schelling, ¿no? Ahora, el punto es que a veces también hay obstáculos, los especialistas interponen ciertos obstáculos innecesarios, a mi entender, para hacerlos dialogar. Y presentan a Schelling como absolutamente contrapuesto. Por supuesto que es distinto, hay tensiones, hay diferencias, pero yo creo que no suma para un especialista, para alguien que se dedica a Fichte o a Schelling en el siglo XXI, realmente no suma no poder hacer una lectura filosófica que atraviese a los dos pensadores, sino hacer una lectura tabicada y presentar a uno por un lado y a otro por el otro como, digamos, versiones que se van deformando cada vez más. En el caso de Virginia me parece que es extraordinaria porque ella se ha dedicado con total detalle a los dos y no ha tenido este problema de tabicar una comprensión con otra. Por eso me parece tan magnífico que nos puedas contar acerca de esta experiencia. No sé si querés agregar algo, Virginia. No, porque creo que tenemos mucho camino por delante todavía. Ah, muy bien. Bien, en la década del 90 organizaste en Madrid un gran evento conmemorativo de los 200 años del fundamento de toda la doctrina de la ciencia, evento que reunió a los principales investigadores de la época y también a los principales investigadores de España sobre Fichte. Sin duda fueron años de intensa actividad, de muchas publicaciones, traducciones, etcétera. Y acá tenemos, por ejemplo, el Fichte 200 años después, que es la publicación de este evento que estamos mencionando en 1994. Este libro fue publicado en 1996. Pero también tengo una perlita que no te imaginas que tenía, mira. A verla. Para una filosofía de la intersubjetividad, esta publicación es del Ah, 93 sí. de Virginia. No sabía ella que yo tenía esto, una sorpresa para este momento. Bueno, contanos un poco de esta década maravillosa de los 90. Bueno, los años 90 fueron el momento central en la investigación sobre Fichte en España y representaron dentro de mi trayectoria profesional el momento de salir fuera al ámbito internacional. Coincidió con el divorcio de mi primer marido, quien no me permitía ir a congresos, y por fin me sentí libre para expresarme hacia el exterior, ya que en España solo encontraba incomprensión y realmente tuve mucho éxito en esa empresa. Me presenté en el Congreso Internacional sobre Fichte en la Universidad de Viena sin conocer a nadie.
contacté con los jóvenes fichteanos alemanes, italianos e incluso españoles e hice relaciones que duran hasta ahora. Más tarde se unió Jacinto y así comenzamos a trabajar juntos con el grupo de Valencia, con Villacañas y con Faustino Oncina. Fueron años intensos de muchos viajes y sacrificios, porque yo me había quedado sola a cargo de 2 hijos de 4 y 6 años. A pesar de eso, escribí 2 libros sobre Fichte, uno sobre Schelling, y coordiné el libro colectivo de Fichte 200 años después, que tuvo gran repercusión en América y donde aparece uno de mis artículos icónicos sobre el cuerpo como símbolo en el sistema de Iena. Al final de esta década me nombraron vicedecana de la facultad e intensifiqué el trabajo. Entre las cosas que aporté a la Facultad de Filosofía estuvo la creación de la oficina Sócrates Erasmus y la ampliación de la red de intercambios que cuando yo empecé solo enviaba 4 alumnos y terminó mandando más de 30. Organicé además varias exposiciones artísticas, aparte de ejercer mis funciones de coordinadora de la investigación y del doctorado. Lamentablemente, tras esos años tan productivos como agotadores, en el 2008, al decidir retirarme definitivamente de la universidad sin goce de sueldo, solo recibí ingratitud y la poca disimulada alegría de quienes ya se veían destinados a ocupar mi puesto. Bueno, algunas cosas me dejan sin reacción, ¿no? Sí, porque es cierto que los espacios académicos son escasos, pero bueno, cuando se juegan las ambiciones, las mezquindades, cosas que circulan, ¿no? En el ambiente que no son realmente muy, muy deseables, y es una pena, porque enturbia todo y porque lo que vos estabas contando realmente es una tarea titánica, el trabajo titánico de esta época. Es como bien decías, de muchas traducciones, de muchas publicaciones, eventos. Es impresionante esa década del 90 para la investigación fichtiana en lengua castellana, ¿no? Realmente, bueno, nosotros nacimos ahí, digamos, nos embebimos con esa efervescencia de publicaciones. En el año 2002 publicaste, no lo tengo, si no lo mostraba, un libro, Antropología e Historia, ¿no? Titulado Antropología e Historia, una introducción, selección, traducción de textos de Herder. Y con este libro recuperás así una fuente, un filósofo fundamental en la historia de la antropología filosófica. ¿Consideras que Herder merecería un lugar más destacado en la historia de la filosofía en general y en la historia de la antropología filosófica en particular? ¿Y sucedería algo parecido con otros filósofos como Fichte, Schelling o, por ejemplo, Feuerbach también? Herder es un pensador poco valorado fuera de Alemania, probablemente porque trabajó en el gozne entre la filología y la filosofía y además dentro de un movimiento breve y convulso como fue el Sturm und Drang, al cual pertenecieron en su juventud los 2 más grandes escritores de entonces, Goethe y Schiller. Su figura quedó eclipsada por los genios que lo rodearon, incluido el propio Kant, quien fue su maestro y uno de sus mayores críticos. Pero no se puede obviar que cumplió un papel importantísimo en la cultura de la época, porque los grandes genios, como los hubo en ese momento, no salen de la nada, siempre tiene que haber otros pensadores o artistas que cuezan el caldo de cultivo de sus ideas. En primer lugar, a Herder se lo considera el fundador de la filosofía alemana de la historia con su libro Otra filosofía de la historia, es decir, que
puso las bases para el desarrollo posterior de esta disciplina en el idealismo que culmina con Hegel. Creó herramientas para comprender la historia, entendida ya como un devenir dialéctico cuyas leyes intentó desentrañar, por ejemplo, el concepto de empatía o el de espíritu. Precisamente me decidí a traducir una selección de ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, una obra imponente de 4 tomos, porque entonces estaba dictando la asignatura de filosofía de la historia y el texto en español era antiguo y para colmo poco accesible. Además, Herder constituye una figura muy relevante para la historia de la antropología filosófica, porque junto con Goethe es el primero que toma conciencia de que la especie humana es el fruto de la evolución de fuerzas naturales que después de haber recorrido toda la naturaleza desde el reino mineral, modificaron la estructura anatómica de los cuadrúpedos hasta permitirle al hombre ponerse de pie. Anthropos, dice en Ideas, es el animal capaz de mirar alrededor y levantar su cabeza hacia el cielo para ver un mundo superior, espiritual, el mundo de las ideas. Herder estudia las consecuencias fisiológicas del bipedismo y presenta al individuo humano como un ser esencialmente sociable. También es el primero que establece una serie de características que distinguen al hombre de los demás animales, algo así como trascendentales en el sentido antiguo de la palabra, como son el bipedismo, la libertad, la razón, el lenguaje y la historia. Por eso Hegel confiesa ser su admirador, igual que los filósofos románticos de la naturaleza y toda esa generación interesada en las investigaciones sobre la esencia y el origen del lenguaje, de las cuales él fue pionero. Para mí es muy difícil estudiar antropología filosófica sin referirse a él. Creo que es injustamente olvidado. Por supuesto, pasa lo mismo con otros autores, como Fichte, Schelling, Feuerbach. Yo agregaría a Kierkegaard o incluso el Marx de los manuscritos. No sé si estarás de acuerdo. Totalmente, totalmente. El Marx de los manuscritos me parece extraordinario, solo que es un texto que si uno entra no sale más, digamos, ¿no? Porque es tan interesante, tiene tantas riqueza conceptual que sí. Y en el caso de Kierkegaard también es un gran autor. Y en los últimos años, hay que decir, en Argentina han surgido varios grupos de investigación sobre Kierkegaard bueno, que publican, que hacen congresos, que realmente se están moviendo mucho. Ajá, bueno, muy bien. Eso también una novedad diría, en las últimas 2 décadas, porque antes, si había, no se conocía, por lo menos en el ámbito de la universidad pública, ¿no? Por ahí, quizás en otro ámbito puede ser que esté. No, ahí no conozco tanto. Pero bueno, entonces estamos muy, muy de acuerdo. Esto me gusta mucho. Con lo que contabas recién de Herder, claramente hay una parte, sobre todo de los primeros parágrafos del derecho natural, que de Fichte, donde prácticamente está eso. Vos has trabajado sobre ese tema. Vos mencionabas el artículo sobre el cuerpo del Fichte 200 años después, que realmente es extraordinario, el cuerpo como símbolo. Pero bueno, entonces ahora iríamos a este punto ya más específicamente, ¿no? ¿Cuáles serían, según tu interpretación, los fundamentos o conceptos fundamentales para pensar una antropología filosófica en Fichte? Y en ese punto, quizás para polemizar un poco, ¿no? Teniendo en cuenta la distinción y la consiguiente jerarquización que suele trazarse desde Scheler y otros entre una suerte de historia de la antropología filosófica o antropología filosófica en sentido amplio, y por otro lado la antropología filosófica estricta, ¿no? Como disciplina en sentido específico.
¿Te parece que tales conceptos de Fichte formarían parte de la historia de la antropología o de la antropología filosófica en sentido estricto como disciplina? Bueno, Mariano, antes de contestar tu pregunta, respecto de las aportaciones que ha hecho Fichte a la antropología, yo me voy a referir a esta cuestión que tú presentaste en segundo lugar, como un supuesto, y que para mí es central. Me refiero a la distinción entre antropología filosófica en sentido amplio y en sentido estricto. Habitualmente se considera que el origen de la antropología filosófica como disciplina se dio a mediados del siglo XIX. También se puede decir que la expresión antropología filosófica da nombre a un movimiento filosófico del siglo XX cuyos principales representantes son Max Scheler, Helmut Plessner y Arnold Gehlen, y que incluso se extiende en el tiempo, se puede decir que Peter Sloterdijk también pertenece a él. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta distinción, sobre todo con el momento de inicio que se fija para la antropología, y apoyo plenamente a Michel Foucault cuando considera que la antropología filosófica es un invento de la modernidad. Concretamente es una invención de finales del siglo XVIII porque fue Kant quien estableció las condiciones de posibilidad para su desarrollo, al pensar que el mundo era una construcción del sujeto, evidentemente de un yo trascendental y no empírico. Antes de descubrir que la realidad es un todo semántico, que el mundo en el que vivimos es esencialmente cultural, ese es el descubrimiento de Kant, y que resulta imposible entenderlo desde una perspectiva diferente de la humana, eso es lo que hace la metafísica dogmática, existió la reflexión filosófica sobre el hombre. Pero su centro y su fundamento no se encontraban en el hombre mismo, sino en las ideas, por ejemplo en Platón, en el cosmos, por ejemplo en Aristóteles, o en Dios, por ejemplo en la Edad Media, o incluso también en Descartes, o en Pascal, aunque en este último caso se trate de un Dios que se oculta, de un Deus absconditus. La antropología, por decirlo así, estaba descentrada y por tanto no era propiamente antropología. Yo no sé si tú te acuerdas lo que dice Foucault en Las palabras y las cosas. Dice, el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano, sino que consiste en una invención reciente. Pero esto es falso. El hombre existió siempre, y desde el origen de la civilización le preocupó su destino y su sentido. La tesis de Foucault, sin embargo, no es del todo gratuita. En el fondo de esta tesis hay algo objetivo, a saber, el hecho de que la antropología, pero no el hombre, es una disciplina nueva, una invención moderna, y lo muestra con la brillantez y el desparpajo propio de los escritos filosóficos franceses. En el capítulo primero de Las palabras y las cosas, Foucault hace una de las interpretaciones más famosas del cuadro de las Meninas de Velázquez y que podríamos resumir de la siguiente manera. La perspectiva que tenemos de las Meninas es la que ven el rey Felipe IV y su esposa Mariana de Austria reflejados en el espejo posterior. Mira, te voy a mostrar, para que lo vean todos, naturalmente, no sé, a ver, me tengo que mirar en el recuadro pequeño. A ver. Se ve, no, claro, lo tengo que poner aquí. ¿Lo ves, el cuadro? No, no lo veo. ¿No se ve el cuadro de...? En este momento no. Porque tengo la imagen congelada. Bueno. Pero vos la ves en tu pantalla. A ver, ahora sí. Fantástico. Bueno, lo que quiero mostrar es que
La perspectiva del cuadro es la de una persona que está situada delante del cuadro. ¿Quiénes son esas personas? Mariana de Austria y el rey, que están reflejados en el espejo de atrás. Y a su vez, Velázquez, que está aquí, no está pintando a las meninas, no, es decir, no está pintando a la infanta con toda su corte. Él lo que está haciendo es pintar a los reyes. Él está pintando realmente a los reyes y la infanta ha venido a visitar a los padres mientras los pintaba Velázquez. ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues muy interesante. El rey es el espectador. Ese es el yo. El yo es el rey, el sujeto que genera la perspectiva. Y a su vez, este sujeto ha sido destacado colocándolo en el campo de su visión, bajo el foco de su propia atención. Es decir, se le ha otorgado un lugar privilegiado y obligatorio. Se ha puesto de relieve que hay un punto de vista desde el cual se interpreta la realidad. El cuadro constituye algo así como una reflexión sobre el yo. De acuerdo con lo que dice Foucault, el rey ve que su invisibilidad se vuelve visible para el pintor y es transpuesta a una imagen definitivamente invisible para él mismo, que es la que se encuentra en el cuadro que él no ve. El ejemplo pone en evidencia que para Foucault no es el hombre la gran invención, sino el descubrimiento de una perspectiva del mundo, absolutamente humana, cultural, no natural, no divina. Kant, entonces, pone las bases para la antropología, estableciendo las condiciones de posibilidad para su emergencia como disciplina filosófica. Esto es muy claro. Hay un texto en la Crítica de la Razón Pura que aparece al final, perteneciente al canon de la razón pura, donde Kant dice: todos los intereses de mi razón, tanto los especulativos como los prácticos, se resumen en las tres cuestiones siguientes, muy conocidas ellas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? La primera cuestión es meramente especulativa, la segunda cuestión es meramente práctica, la tercera cuestión es práctica y teórica a un tiempo, pues todo esperar se refiere a la felicidad. El interés del que habla Kant es lo que mueve a la razón, el impulso volitivo que engendra una acción ideal o real, un proyecto que abre un ámbito, una perspectiva desde la cual se intenta abordar, conocer o transformar la realidad. En unas lecciones posteriores del año 1800, que hoy conocemos con el título de Lógica, Kant resume todas estas preguntas, dice que se pueden resumir estas tres preguntas en una cuarta. La pregunta de ¿qué es el hombre? De modo que la filosofía recaerá de aquí en más en la antropología. Esa es la línea que sigue Fichte. Es un post-kantiano que se reconoce como un continuador de Kant. En un principio uno puede creer que su preocupación principal es la metafísica, pero muy pronto en algunas lecciones sobre el destino del sabio afirma que la tarea esencial de toda investigación filosófica es contestar a la pregunta de cuál es la misión del hombre en general, esto es, construir una antropología. Precisamente por eso he titulado mi último libro, publicado por vosotros, la Red Argentina de Grupos de Investigación en Filosofía, en colaboración con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo he titulado, digo, Fichte, o el yo encarnado en un mundo intersubjetivo. Sé que es un título muy largo, pero deja bien en claro que el centro del pensamiento fichteano no pertenece a la historia de la antropología, sino que es antropología filosófica, porque es una visión del mundo, de la naturaleza, la ciencia, el derecho, la moral, la política y la religión, construidos desde el hombre. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con esa orientación inicial de Fichte hacia la cuestión metafísica? Yo creo que la respuesta podría ser la siguiente. En la medida en que el ser es subjetividad absoluta, la metafísica otorga las bases necesarias para la construcción de una antropología en la cual el hombre aparece como el auténtico portador del ser, un ser que ahora se presenta bajo limitaciones en cuanto ser finito. Es
precisamente este ámbito de la finitud y su posible ampliación mediante la praxis lo que interesa decididamente a Fichte y lo que tematiza en la mayor parte de su obra. La metafísica solo constituye el primer momento de la filosofía, el de su fundación, pero ser equivale a actuar, y en concreto a actuar autónomamente, sin determinación exterior alguna, de modo que el portador del ser simultáneamente aparece como sujeto de actuación y realizador de la libertad. Y así la metafísica de la acción engendra una moral heroica, pues el hombre de acción, el hombre de ideales, dispuesto a todo por efectuarlos en el mundo, por realizar la libertad y la igualdad en fraternidad, es precisamente el objeto de la antropología fichteana. ¿Cuáles serían los conceptos fundamentales de esa antropología? El carácter intersubjetivo de la razón, lo que podríamos llamar con los románticos y con Martin Buber, la filosofía dialógica. Fichte reconoció en algunas lecciones del destino del sabio de 1794 que una subjetividad absoluta, aislada, contiene algo contradictorio. Y en la fundamentación de toda la doctrina de la ciencia de 1794 también enunció el lema "no hay yo sin tú", que a continuación utilizaron los románticos. Novalis y Friedrich Schlegel, por ejemplo, consideraban la acción de pensar como un acto comunitario, al cual llamaban Synphilosophieren, es decir, filosofar con, sinónimo para ellos de fichtisieren, que podríamos traducir como fichtear. Por último, la fundamentación del derecho natural del 95-96, la puesta en marcha de la racionalidad en cada individuo se hace reposar en la apelación, la Aufforderung, la incitación o el llamado de otro ser racional que invita al recién nacido a incorporarse al mundo humano y a trasladar lo animal a la espiritualidad. Incita a aprender a caminar, a hablar, a pensar, a amar y a respetar a los demás. Este acto de reconocimiento se produce a través de la visión del otro, de la mirada, una interpretación muy distinta de la que hacen Hegel y Sartre. El reconocimiento depende, por tanto, del libre albedrío de cada uno, de la buena voluntad de otro, pero es recíproco. Repercute en quien otorga el reconocimiento, dándole la categoría de ser racional. La experiencia de la alteridad no es devastadora en Fichte, como por ejemplo lo es en Lacan, y en todos los filósofos que dependen de Hegel. Otro elemento fundamental es la admisión del cuerpo como campo intransferible de ejercicio de la propia libertad. No es un instrumento del yo, sino nuestro modo de adaptación al mundo material, el lado de la subjetividad vuelto hacia el exterior. Por eso, los seres humanos nos reconocemos a través del cuerpo e incluso podemos transformarlo, modelarlo libremente, desde adentro, como pretenden las terapias New Age. Los sujetos son siempre corporales y toda acción se realiza a través del cuerpo. Por tanto, el cuerpo en Fichte está ya espiritualizado. Es un organismo, de modo que en cada parte está presente la totalidad. Es un todo holístico, como piensan muchas medicinas alternativas. Finalmente está la idea de que el hombre es un ser instalado emotivamente en el mundo. El sentimiento es la forma más primaria de relación que tenemos con el entorno, incluidos los otros seres racionales. Nos ofrece lo individual y lo subjetivo, pero es capaz de formar una red compleja enlazándose con las ideas, con lo general. Acompaña a todos los momentos de la acción y por tanto también al conocimiento. La sensación, por ejemplo, es el sentimiento de nuestros límites, el modo en que cada uno siente sus fallas, sus afecciones, los impedimentos para realizar la propia afirmación en el mundo. Eso significa que no sentimos directamente lo que está fuera de nosotros, sino su efecto en nosotros mismos, un efecto que debemos aceptar y reproducir libremente dentro de nosotros, porque nada puede llegar a nosotros si antes no le admitimos la entrada. Es una condición más compleja
que la de la simple empatía, tal y como aparecía en Herder. Como para empezar, realmente es un panorama súper interesante. Estaba pensando en esto último, esta cuestión de la intersubjetividad, obviamente en relación con el cuerpo propio, qué importante es para la obra de Fichte, no solo el derecho natural, sino la nova método, ¿no? La doctrina de la ciencia nova método, donde vos También. trabajas mucho en tus artículos justamente toda esa parte, porque realmente ahí está elaborando la corporalidad tanto y la intersubjetividad también, ¿no? Claramente. Sí, pero sabes, yo no cito tanto la nova método en, digamos, en exposiciones dirigidas a gente que no es especialista, porque la nova método ha sido publicada posteriormente, no es una obra que se publicase en su tiempo, como la fundamentación del derecho natural. Claro, sí. Eh, sí, eso es claro, Claro, pero al mismo tiempo claro. a nosotros nos esclarece mucho, digamos, el momento de transición de Fichte después del 94, ¿no? En el 95, 96, ¿qué le está pasando? Y particularmente, bueno, en el derecho natural. Bueno, Sí, perdona, sí. me he entusiasmado. No, yo No, sabes que me entusiasmé este año en el curso de antropología, tomamos unos parágrafos de la Nova Método, ¿no? Que siempre uno tiene como, ay, es un texto muy complicado, qué sé yo, pero no, no mucho, pero es por lo un menos texto para de una empezar. claridad. Realmente no hay una transición en el año 95 cuando él empieza los cursos de Derecho Natural. ¿Qué es lo que pasa? El sistema de Fichte es un sistema bastante complejo. Entonces, primero se trata de la fundación del sistema. Él está muy enredado con lo que vienen diciendo los postkantianos, gente como Reinhold, por ejemplo. Y entonces, lo segundo que le interesa es mostrar la pensabilidad del principio. Y por eso viene una parte, después de los tres principios, viene una parte teórica. Y finalmente la parte práctica, que en realidad tendría que haberse puesto antes que la parte teórica, porque es fundante de la parte teórica. Pero él seguía ese esquema. Una vez presentado lo que es la base del sistema, de lo que se trata es de mostrar cuál es la base material del sistema. Y primero está el derecho, primero está la comunidad material, si no es imposible que haya una comunidad teleológica como el reino de los fines, que es en definitiva el ideal final del planteamiento de la praxis en fin. Yo absoluto como ideal. Bien. Sí, lo que pasa es que, bueno, requiere toda una serie de aclaraciones, mediaciones, ¿no? O sea, no es tan, si uno coloca el fundamento del 94, bueno, el fundamento del derecho natural, uno con otro, bueno, ahí hay como, son dos comienzos totalmente distintos, lenguajes distintos y demás, y digamos, todas las mediaciones que hay que hacer para traducir cómo de una cosa lleva a otra, a mí, en ese sentido, me parece que la Nova Método allana el camino, Sí. justamente porque evita este problema de seguir con la teoría, que es lo que genera mucha confusión, más la publicación separada de la práctica, que ese es otro problema, pero de la tercera parte del fundamento del 94, ¿no? Entonces, ahí Fichte puede tener muy en claro en su cabeza el sistema, pero la exposición se va complicando, ¿no? Se va complejizando. Y justamente uno de los tópicos que quería tocar ahora a continuación, ¿consideras que las visiones de Fichte sobre el ser humano entre, por ejemplo, los textos de la primera época en Jena, es decir, hasta más o menos 1800, ¿no? Como se suele hacer, y los textos de madurez a partir de 1800, ¿consideras que son coherentes, que son incompatibles, que son evoluciones de un mismo pensamiento que se complejiza, que no, o que no hay unidad, que uno es una cosa y otro es otra? Bueno, yo creo que sí
son coherentes. En ambos casos se trata de una filosofía crítica de la libertad, un pensamiento de la finitud, construido desde un yo limitado. Esa fue precisamente la crítica que le hicieron Schelling y los románticos a Fichte, que el yo absoluto de él en el fondo era limitado. El propio Fichte defiende esa visión unitaria de la doctrina de la ciencia en la exhortación a la vida bienaventurada de 1806. De hecho, en el plano teórico, tanto en la época de Viena como en la de Berlín, se aprecian importantes elementos comunes. Por ejemplo, que existe un hiato irracional entre el yo absoluto y el yo finito en el primer periodo, entre el ser y el saber o la imagen en el segundo. Además de que los sentimientos y la fe siempre ocupan un lugar fundamental, pero lo hacen junto a la razón, porque desde luego Fichte no quiere ser un irracionalista como sí lo son algunos de sus discípulos románticos. Que haya coherencia es lógico y necesario. Cuando uno ha sido una personalidad tan expuesta a la luz pública, como ocurre con Fichte, y ha tenido un pensamiento tan radical, marcado por un compromiso moral y personal tan fuerte, es difícil echar por la borda lo que uno ha sido y pensado así, sin más. Sobre todo porque renunciar a lo dicho es arrepentirse, en especial después de una denuncia por ateísmo. Es una cosa que Fichte no podía permitirse ante los seguidores, críticos y continuadores. Sin embargo, no se puede negar que en el pensamiento fichtiano ha habido una cierta evolución. Es imposible mantenerse en una unidad monolítica diciendo lo mismo durante años a pesar de la experiencia acumulada. Fichte había abandonado la posibilidad, había abonado la posibilidad de tales cambios. Porque desde un principio consideró que lo importante en un sistema filosófico es el espíritu que lo anima y que la letra, el modo de expresión, es algo secundario, puede modificarse para volver más accesible el contenido. Esto explica su perfeccionismo, ya que escribió 15 exposiciones distintas de su sistema, y por supuesto, el cambio de terminología que aparece después de la polémica del ateísmo. Se puede decir que los conceptos se han ido precisando a medida que las primeras visiones se ampliaban para englobarse en otras superiores. Aquí es fundamental tener en cuenta la doctrina de las 5 perspectivas: la material, la del derecho, la de la moral, la religión y la ciencia. Cada una lleva a la otra, aunque en cada una se da un salto que es cualitativo, por tanto no se puede volver para atrás. Fácil es verlo en el caso del derecho, que, como decía hace un momento, en cuanto constructor de la comunidad material, en la que se va a incardinar la comunidad teleológica, es el antecesor necesario de la moral. También se puede apreciar entre la moral y la religión, ya que la culminación de la primera, la idea de Dios, en cuanto orden moral del universo, representa el inicio de la religión. Pero hay que ser cuidadoso y nunca confundir lo que se dice desde una perspectiva o desde la otra. Evidentemente, como esta es una filosofía de la finitud que tiene en cuenta el límite, las circunstancias para poder transformarlas, el ámbito político es el más controvertido, donde se producen las mayores variaciones, porque Fichte está muy atento a los acontecimientos económicos y políticos tanto en Francia como en Alemania. Sin embargo, pese a las variaciones e incluso contradicciones, en conjunto él nunca pierde de vista el ideal, que consiste en acercarse lo más posible al reino de los fines de Kant, que para Fichte es la anarquía como interiorización de la regulación social. Este tema es realmente muy complejo y habría mucho de lo cual hablar, de la intuición intelectual, como al principio estética, luego sintética, de la unificación de los sentimientos en el amor, de la reunión de razón y sentimiento en las ideas, en los Gedanken, que son prácticas. Pero creo que
que bueno, que este no es un lugar para profundizar estos temas, por otra parte, tan poco conocidos, salvo que tú lo consideres conveniente. No, no, simplemente me hacía eco, digamos, de un problema que hay dentro de las interpretaciones de Fichte. Digamos, hay algunas miradas que son más unicistas, en el sentido de que destacan esto que vos decías, ¿no? El espíritu subyacente a las distintas expresiones que necesariamente se dan a través de la letra, pero que serían como formulaciones de un mismo sistema que va buscando su lenguaje, su tecnicismo, su especificidad, su desarrollo, su deducción. Y después hay otras miradas que son más sesgadas, si se quiere, en el sentido, sesgado en un sentido ambiguo, ¿no? En el sentido que sectorizan una etapa del pensamiento de Fichte, lo cual en alguna medida garantiza cierta seguridad al momento de establecer una interpretación o una discusión o un debate, lo que sea, y en ese sentido caen en divisiones, digamos, en distintas divisiones que por línea general son dos o tres, ¿no? Depende cómo se tome. Claro. Bueno, hay un primer Fichte, hay un Fichte intermedio, si quieren cuatro también, ¿no? Un segundo Fichte y un último Y más, Fichte. y más, se podría más. Porque a la hora de ponerse a distinguir etapas en un pensador, los autores son, los críticos son tremendos. Sí, sí, sí. De Fellin han llegado a decir que tiene 7 etapas. Vamos a ver, uno puede cambiar, pero no tanto, si no sería un poco esquizofrénico, ¿no? Sí, eso por un lado, pero también es cierto, y hay que decirlo, que los lenguajes varían muchísimo. Sí. O sea, Fichte mantiene el significante doctrina de la ciencia, pero la cantidad de modulaciones, por decir así, que tiene doctrina de la ciencia desde el 94 hasta creo que 1813, ¿no? Hasta el final, es sorprendente. Y bueno, en el caso de Schelling también es problemático. 7 ya es como un montón, es un número interesante por el tema de la cábala, pero Pitagórico. claro, pero es un montón. Lo que es cierto es que, bueno, hay variaciones dentro del sistema de Schelling que son medianamente entendibles, digamos. Por ejemplo, qué sé yo, entre la primera parte, la filosofía de la naturaleza, el sistema del idealismo trascendental, la filosofía de la identidad, uno lo puede ver como algo muy coherente, digamos, o con sus variaciones, con sus heterogeneidades, pero formando parte de un mismo movimiento, si se quiere. Ahora, el texto de 1809, ¿no? El texto de las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana, es un texto sui generis. Bueno, ¿Cómo? sí, es sui generis en algún sentido. No es una cosa absolutamente nueva, porque gran parte de lo que dice es gnóstico, cábala, eh, y, y además él conoce poesía inglesa, es decir, que conoce también a Milton, ¿no? Yo creo que el Tratado sobre la Esencia de la Libertad Humana se puede casi hacer salir del periodo de la identidad. ¿Por qué se puede hacer salir desde el periodo de la identidad? Porque el periodo de la identidad plantea un absoluto de la indiferencia donde eh, está lo bueno y lo malo, está por encima de lo bueno y lo malo. Y entonces se puede explicar la creación del mundo, se puede explicar también haciendo como una caída y mostrando que el mal tiene un sentido en su ascensión hacia, hacia el bien. Yo creo que la mejor explicación que hay de la evolución de Schelling es la de Tillet, es una filosofía en devenir. Schelling descubre una problemática y cuando termina de descubrir la problemática se le abren cientos de problemáticas más que surgen de esa. Y entonces emprende una línea. Y cuando culmina esa línea otra vez le vuelve a surgir
una problemática nueva. Se puede realmente hacer un estudio de toda la filosofía de Schelling siguiendo esta inspiración de Tilliet. Y creo que es una muy buena forma de entender. Es interesante esto que señalás, también para deconstruirnos un poco respecto de esta noción tan fuerte del idealismo, que es la noción de sistema, ¿no? Uno cree que los idealistas tienen absolutamente preclaro el sistema y que solo hay que seguir, como dice Fichte, los pasos deductivos para encontrar todos los eslabones. Y a veces es un poco más problemático el desarrollo y aparecen problemas que los obnubilan, ¿no? Y que no sé si no sé si son tan previsibles. A mí me gusta pensar también esa línea más problematizadora de los filósofos que se encuentran con problemas y que no sé si tenían ya todo para resolverlos, ¿no? Un poco es lo que le pasa a Schelling con las edades del mundo. Pero quisiera preguntarte, ya que lo mencionaste, vos ahora estás traduciendo la filosofía de la mitología, que es el último Schelling, ¿no? Es el último, último, último. Y que Sí, no es es tan de los años conocido. 40, Claro, y no es tan conocido. ¿no? ¿Querés contarnos algo de eso? Como para... Esto, la verdad es que no tengo terminada la traducción, solo tengo traducidas 200 páginas, y entonces no. Como si fuera nada, 200 páginas, por favor. Pero tiene 500, pero tiene 500. Entonces el texto es absolutamente fascinante. Es ese Schelling que ha descubierto, bueno, que él ya ha hecho un trabajo en la mitología, porque no te olvides que él viene anunciando la nueva mitología desde el principio, y Sí, en la filosofía del arte ya da las características de esa mitología, ¿no? Entonces es un estudio de mitologías de las que lamentablemente no sabemos casi nada. Empieza por lo persa, por lo más antiguo. Eh, es cierto que él va mostrando sus ideas fundamentales, porque es idealista, aunque él diga que va a ser una, una exposición realista de la mitología, que él la va a dejar a la mitología que diga lo que tenía que decir y luego va a analizar, pero da la coincidencia de que tiene mucho que ver con su propia filosofía. Entonces, pues aparece el tema de la caída, el tema de la separación de, de, del elemento, de cómo lo divino, el principio de lo divino desde dentro, tiene que volverse creativo, tiene que crear y tiene que dejar un espacio necesariamente para la creación. Y cómo se niega a hacer eso, y cómo esa potencia que tiene dentro de él es concebida para él como el mal. Entre otras cosas, el mal se transforma en mujer también, porque lo otro del principio es también lo otro sexual, ¿eh? Entonces, unos análisis de, de las mitologías, de las mitologías persas alucinantes, cosas que yo mm, casi que la verdad es que no sabía, y que al enterarme de ellas, como que por ejemplo, las mujeres persas que creían en una diosa cuyo nombre ahora en este momento no me acuerdo, tenían la obligación para convertirse a esa religión de prostituirse, aceptar el pago siendo casada, ¿sí? Prostituirse con el primer hombre que pasaba. Y eso era lo que las investía como creyentes de esa religión. Unas cosas increíbles, de verdad, increíbles. No me atrevo a hablar más, me entusiasmo mucho, pero como todavía no lo he terminado, no quiero ser precipitada y opinar de cosas que todavía no domino. no, pero realmente es un tema muy interesante, ¿no? El último Schelling en castellano creo que no hay nada traducido
y realmente no está muy trabajado, y también es otra de las solapas perdidas de la historia de la filosofía, ¿no? Que ya en la década del 40 salta a otros temas y considera que el idealismo está absolutamente terminado. Entonces, por eso te preguntaba, para que nos contagies ese entusiasmo que yo sé que Bueno, vos tenés. yo creo que es realmente muy interesante, Mariano, porque sinceramente creo que entre los grandes desafíos que tiene la sociedad en general, en este momento, a partir de todas las circunstancias que tenemos a nivel global, desde los problemas ecológicos hasta la monstruosidad de este virus, el sistema del capitalismo global, etcétera. Frente a todos estos desafíos hay que hacer una reconstrucción completa, una recreación de la cultura, y se hace necesario también hacer un replanteamiento religioso. Por eso creo que el último Schelling es muy interesante. Bueno, un tema súper interesante. El replanteo religioso sería realmente, sin dudas, un tema importantísimo. En relación con Schelling, quería preguntarte también si ves que hay conceptos importantes en Schelling, significativos, para trazar o para bosquejar, si se quiere, una antropología filosófica. Bueno, en un principio podríamos pensar que Schelling se aparta de la línea antropológica abierta por Kant, porque en sus primeras obras critica al yo de Fichte, pretendiendo llegar a un absoluto que trascienda la subjetividad y construir un realismo. Esto es, una física especulativa en oposición al idealismo. Sin embargo, la perspectiva que Schelling adopta del mundo sigue teniendo su centro en el sujeto. De hecho, en las cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo sostiene que el realismo proclamado por él se encuentra en un nivel superior porque ha pasado por el filtro depurador de la crítica de la razón pura, es decir, por el convencimiento de que el verdadero dador de sentido para toda la realidad es el hombre. Y cuando aborda el tema de la naturaleza en el primer esbozo de una filosofía de la naturaleza, afirma que el filósofo de la naturaleza trata a la naturaleza como el filósofo trascendental trata al yo, es decir, que le otorga características espirituales. La trata, entonces, a la naturaleza con respeto, no la fuerza. Deja que se le aparezca y entonces descubre que en el fondo de ella subyace una actividad absoluta con libertad, unidad y organicidad completas. Pura creatividad, como si fuera un tú. Schelling da por sentado los grandes descubrimientos de Fichte, pero profundiza en el lado material de la realidad. Igual que él, admite que el hombre es impulso, un conjunto de pulsiones, de fuerzas que pugnan por salir a la conciencia, inconscientes, diríamos, utilizando el lenguaje freudiano, ya que Schelling es el verdadero descubridor del inconsciente. Pero da un paso más porque, por ejemplo, explica de una manera brillante cómo los movimientos de la imaginación, cuya culminación evidentemente está en el hombre, se reproducen en todos los niveles de los fenómenos naturales, como el magnetismo, la electricidad o el quimismo. Muy interesante también su concepción de la enfermedad y de la muerte. La enfermedad es un desajuste entre la conciencia y la corporalidad. La salud se da cuando el sujeto acepta plenamente su cuerpo y se transparenta por completo en la materia. Como consecuencia, la muerte es el rechazo a reconocerse en un cuerpo. Ahora bien, lo que diferencia a Schelling de Fichte es que parte de un absoluto donde se reúnen de manera indiferenciada lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo, y por tanto su visión del hombre no puede estar anclada en la ética kantiana. Al contrario, reivindica la educación estética de Schiller, y el hombre que anuncia es el que ha conseguido integrar todas sus instancias, las emociones con la razón, la sensibilidad con la inteligencia, lo material con lo espiritual. Es el hombre estético, el que admite lo diferente a él. Su modelo está en el artista, que plasma simplemente lo que hay, con indiferencia de que sea bueno o malo, simplemente lo acepta desde la belleza.
Como resultado, Schelling profundiza en los aspectos tenebrosos que la cultura y en concreto la razón ilustrada han ido ocultando a lo largo de la historia. De ahí que en él haya una filosofía de la libertad y el mal. Cree fervientemente en el poder unificador de la religión sobre la sociedad y por eso persigue una revolución estética en el ámbito de los arquetipos que sacan a la luz nuestras pasiones más profundas, es decir, promueve la creación de una nueva mitología. Por estas razones, su pensamiento tendrá una gran impronta en el campo literario con el romanticismo oscuro desde Coleridge hasta Edgar Allan Poe. Bueno, impresionante, gran panorama, o sea que tendríamos que tomar elementos ya mismo de la primera etapa de Schelling, ¿no? Digamos del 95 en adelante, y todos los desarrollos de filosofía de la naturaleza, el idealismo trascendental, el sistema del idealismo trascendental y demás. Ahí ya tendríamos elementos para reconstruir claramente una antropología filosófica, según tu perspectiva. ¿Está bien lo que estoy diciendo, sí, Virginia? De acuerdo. No te olvides que el sistema del idealismo trascendental, tal y como lo consideramos tanto Jacinto como yo, es el inicio ya del sistema de la identidad. Así que también tendrías que incluir el sistema de la identidad y las referencias del propio sistema de la identidad que surge en la filosofía de la libertad y el mal. No, no es algo contradictorio. Bien, me gusta. Bueno, y el último punto para charlar, bueno, en los últimos tiempos, ya hace más de una década, si no me equivoco, te separaste, o mejor dicho, te independizaste, ¿no? de la actividad académica formal, y a la vez acentuaste tu beta literaria, ensayística. Tengo acá para mostrar 2 libros de Virginia Moratiel, que es el seudónimo. Tenemos Mirando de frente al Islam, por ejemplo, y Madres. Si no me equivoco, ya tienen unos años estos libros, pero son parte de una gran colección y producción literaria y ensayística de parte de Virginia Moratiel, que es Virginia López Domínguez. No son 2 personas. Pero no dejaste de investigar ni de vincularte con espacios académicos. De hecho, seguís trabajando académicamente con una intensidad admirable. Me parece que esta independencia tuya, esta distancia, ¿no? Es como un parámetro interesante para preguntarte cómo observás hoy la investigación, los congresos, los ámbitos de producción académica, cómo han cambiado respecto de los comienzos de los que hablábamos al principio, ¿no? Y si crees que en el ámbito de Fichte hay materiales o conceptos para seguir investigando, para profundizar, para pensar en la actualidad, qué desafíos tenemos por delante en esa línea de investigación especializada en Fichte. ¿Qué te parece? Bueno, el proceso de investigación en las humanidades se ha acelerado y simplificado mucho en los últimos 40 años. Simplificado. Sí, en los últimos 40 años, que es lo que yo llevo investigando, un poquito más, llevo 41. Primero, gracias al uso de la computadora, que permite escribir y corregir sin rehacer el texto cada vez que se modifica. No sabes lo que era antes. Y segundo, gracias a Internet, donde es posible encontrar cantidad de materiales y de datos, incluso las obras de los filósofos en lengua original. Es tremendamente útil si uno sabe evadir las noticias falsas, para lo cual es necesario ya tener una cierta formación. Por poner un ejemplo, en Internet circulan poemas apócrifos de Borges o de Walt Whitman como si fueran legítimos. Respecto a la investigación sobre Fichte, la fecha del cambio fue realmente el año 1994, cuando se celebró en Viena el Congreso de la Fichte-Gesellschaft con motivo de los 200 años de la publicación de la fundamentación de toda la doctrina de la ciencia.
Entonces se inició un trabajo conjunto al margen del amparo de Reinhard Laut, quien sin duda hizo en su momento una gran labor, puesto que encabezó la edición crítica de las obras completas de Fichte en la Academia Bávara de Ciencias. Fundó la Sociedad Internacional Cristiana y formó a los grandes especialistas italianos, por ejemplo a Luigi Parison, a quien yo amo, es una de mis debilidades. Fue maestro de Gianni Vattimo, pero limitó la interpretación a causa de sus propias convicciones religiosas, me refiero a Laut, porque Laut era católico y, por decirlo así, militante. ¿Perdón? Entonces, por decirlo un así. católico militante, era un católico militante. Sí, sí, sí. Decirte que era ultramontano me da miedo, no Bueno, pero era de una una parte un poco extrema, ¿no? No era un catolicismo abierto, digamos. Entonces es muy difícil interpretar a un pensador como es Fichte, cuya última parte, después de tener una querella de ateísmo, pues la última parte parece que fuera un pensamiento religioso, pero no lo puedes confundir ni con la religión normal y muchísimo menos con la religión católica. Eso menos que nada. Sí, absolutamente. Claro. Absolutamente. A partir del 94, entonces, se fue completando la interpretación del pensamiento fichtiano con los textos inéditos que iban apareciendo. Tú mencionabas, por ejemplo, la Nova Method. Hay más. Sin duda, el otro hito fundamental en la investigación fue la finalización de la edición de la Academia en el año 2002. Eso no significa que la facilitación de las cosas y la mayor circulación de información necesariamente haya mejorado la calidad de los trabajos sobre Fichte. Personalmente, y ahora viene el palo, lo que lamento de verdad es, por una parte, el intento de algunos intérpretes de convertir al Fichte maduro en un pensador religioso, y por otra parte, la tendencia actual de olvidar a los estudiosos que con gran esfuerzo y enorme eficacia, quizás más eficacia que la actual, fijaron las líneas interpretativas a lo largo del siglo XX, como Xavier León, Marcial Guerul, Billy Kavitz o Alexis Filonenko, por mencionar algunos. Ahora se cita, y quizás se lee, a los jóvenes, o digamos a los autores más recientes, porque la citación incrementa el índice de impacto de los artículos, lo cual es recogido por las agencias evaluadoras en cada país, y esto trae beneficios para el autor y para quien lo cita. Yo creo que la humildad y la gratitud hacia los maestros son premisas claves para el investigador y evitan que el deseo de figurar, de hacerse notar, haga que cada día se descubra el Mediterráneo. Pienso, además, que Europa ha sido la primera víctima de su propia soberbia y que el futuro de la investigación sobre Fichte está hoy más bien en América, como ha quedado demostrado en los últimos años con las actividades de la North American Society y de vuestra ALEF, la Asociación Latinoamericana de Estudios Fichtianos. Para mí, el gran desafío que han de plantearse los investigadores es la necesaria reestructuración de las universidades. Desde que yo estoy trabajando en ese ámbito, hace más de 40 años, el principal problema de la universidad es que se le entiende como un instrumento de poder altamente jerarquizado, en el cual los independientes, es decir, los librepensadores, casi no tienen oportunidad de alcanzar los puestos más relevantes. Mi experiencia me indica que solo llegan los que están apoyados por un partido político, por grupos de presión igualmente políticos, porque su objetivo es alcanzar el poder, un poder que asumirá una orientación u otra según las épocas o las modas.
Puede ser el Opus Dei, los filósofos analíticos, simpatizantes del modo anglosajón de hacer filosofía, las feministas o el movimiento LGBT. Por otra parte, hay grupos de facto, amigos catedráticos que se reúnen para la ayuda mutua, prodigando favores y generando deudas que alguna vez se han de pagar. Y como si esto fuera poco, están los que creen que por haber alcanzado una posición en la universidad, se han convertido en reyesuelos cuya herencia pasa a sus hijos, yernos y otros parientes, a esposas e incluso amantes. Hablo pensando en un hombre porque eso es lo habitual entre los colegas masculinos. En todo caso, personas quienes a pesar de ser mediocres alcanzan lugares destacados en la estructura universitaria debido a sus contactos. Todos los que estamos en la universidad sabemos esto y conocemos muchos casos, pero callamos, porque si se dice, automáticamente desapareceríamos de allí. Claro que para un cristiano callar y consentir no es lo más indicado. Para mí es inmoral callar, por ejemplo, que las universidades han adoptado el modelo norteamericano de estudios, reduciendo la extensión de las carreras y vinculándolas a las necesidades del mercado empresarial, de tal manera que en el caso de facultades como la de farmacia y medicina, son los grandes laboratorios farmacéuticos los que dictan el tipo de investigación que se debe hacer en detrimento de la investigación primaria, porque ellos dan la financiación. Lo cierto es que la especialización ha llegado a tales niveles que por ver el árbol ya no se ve el bosque, y esto nos deja desprotegidos frente a los poderes globales vigentes. Los criterios de las agencias de evaluación obligan a acudir a congresos y a publicar en revistas indexadas, sin tener nada que decir, simplemente para obtener un complemento económico que disimule la precarización laboral y que evidentemente todos luchan por conseguir. Los supuestos pares evaluadores son muchas veces gente sin experiencia, simples amiguetes, conocidos, porque el trabajo de evaluador también puntúa, y nadie que tenga una trayectoria importante está dispuesto a leer en detrimento de su propio trabajo de creación. Esta necesidad frenética de publicar en corto ha provocado la muerte del gran ensayo. Como decía, hay que hacer un replanteamiento completo de la universidad que ha enfrentado el desinterés de la sociedad y de los gobiernos por la educación y la investigación, aceptando ignominiosamente el desprestigio del trabajo de los profesores. No es posible que estos sean siempre los últimos orejones del tarro. Incluso ahora que la enseñanza en línea parece que va a imponerse, no es justo que los profesores carguen con los gastos que genera y pierdan la soberanía sobre su vida íntima para estar al completo servicio de la institución. Por lo demás, sigo convencida de que Fichte ofrece multitud de elementos para pensar la realidad actual en todos sus ámbitos. Es lo que trato de mostrar en cada una de mis intervenciones públicas. La cuestión es saberlo leer desde una perspectiva menos academicista y más centrada en los problemas concretos que enfrenta la sociedad. Ese es el verdadero destino del sabio. Al menos su contribución ha de ser la de no permitir que las estructuras, las instituciones lo anquilosen y le impidan pensar libremente. Bueno, no puedo agregar nada más que muchísimas gracias, Virginia, por todo estas palabras tan sentidas en un punto, tan auténticas, ¿no? Tan Virginia López Domínguez, los que te leemos hace muchos años sabemos que sos una fuente de inspiración y de sinceridad y de dedicación. Realmente te admiramos mucho, te queremos mucho y conocerte personalmente también es una de las cosas maravillosas que que he podido disfrutar en los últimos años. Así que nada, más que decirte muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por estos pensamientos que nos
invitan a reflexionar un montón de cosas respecto al quehacer académico. Creo que es una pregunta muy amplia, es una perspectiva muy amplia, y tu crítica realmente toca puntos muy, muy sensibles y que muchas veces, como decías, no se plantean o que digamos que se reprimen, ¿no? Como que se guardan por una cuestión de conveniencia o de supervivencia y demás. Y un poco tu visión realmente nos ilumina, porque justamente es una visión que se ha desprendido, ¿no? Vos te has desprendido con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho mérito y con mucho esfuerzo también de esos parámetros de sujeción que tiene lo académico y lo bueno también para nosotros, y pienso también para estudiantes de filosofía 2020, es que lo podés ver más allá. O sea, uno a veces cree muy ingenuamente que esos procesos de poder, de concatenación, son en el lugar donde uno está. Y vos testimoniás de manera Todas partes. clarísima es que está en otros lados. Eso es para mí es fundamental, ¿no? Porque permite ver que el problema no está en un solo lugar, que es donde uno conoce, sino que también está en otros lugares y que, bueno, como lo planteaste vos, es un problema mundial, ¿no? Además del contexto particular de la pandemia. No tengo Bueno, más que decirte que muchísimas gracias por todo este yo tiempo. vuelvo a repetirte que muchísimas gracias por haberme invitado a charlar contigo. Para mí siempre es un gusto y darme, como decía al principio, la oportunidad de hablar para la gente joven, porque efectivamente yo ya estoy más allá de... Por eso me puedo permitir el decir la verdad. Y creo que decir la verdad, mirar el peligro de frente, como decía Hölderlin, es encontrar lo que salva.